Hola, me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a esta nueva serie de estudios para las células. Estaremos viendo Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y la carta a Judas. Así que estamos comenzando 12 lecciones, 12 semanas donde estaremos estudiando estas cartas de Juan. Y vamos entonces a la lección número 1 de esta serie, comunión basada en la realidad. Ese es el título de la lección de esta ocasión. Y hay una introducción que me gustaría compartir. Dice de la siguiente manera: la gente habla de conocer esto o creer aquello o estar convencidos de otra cosa. ¿Qué se requiere para que usted esté 100% seguro de algo? Por ejemplo, ¿cuán seguro está de que la Tierra es el único planeta en el universo que tiene vida? ¿De que Elvis realmente está muerto? ¿De que Jesús realmente vivió? ¿De que declaró ser Dios? ¿De que Él es Dios en la carne? De los ejemplos que ponen aquí, yo me preguntaría, ¿hay alguien que atestigue que hay vida en otro planeta? A esta época que se está grabando este video, ya se han enviado algunas naves de exploración a Marte, algunas satelitales que han pasado por Saturno, se ha ido a la Luna, y todavía no hay un testimonio fiel, contundente de vida en otro planeta cercano. Con respecto a Elvis Presley, o cualquier otro artista más cercano a su nacionalidad, que quizás por ser leyenda, por haber sido muy famoso, la gente duda si en realidad si fue realidad que muriera y no fue un truco. Imagínese usted Elvis Presley, ese hombre tan famoso en los años finales de los 60 e iniciando los 70, que algunos se preguntan quién es Elvis. Pero bueno, el punto es que de seguro que ya está muerto. Hay un certificado de defunción. ¿Quién lo ha visto? La pregunta sería ¿quién lo ha visto? Hay documentos, toda una serie de recursos que nos dan testimonio de que si algo es verdadero o falso. Y en el caso de Jesús, pues tenemos testimonio de los que vivieron con él. Tenemos testimonio escrito de historiadores contemporáneos a la época de Jesús. Tenemos la Biblia, que no es garantía para todos, porque los incrédulos no le dan confianza a la escritura, porque dicen que fue escrita por hombres, etc. Pero tenemos una serie de recursos que nos pueden dar credibilidad al respecto. Como uno de los amigos más cercanos de Jesús, continúa la introducción, dice, y uno de sus más fieles seguidores, el apóstol Juan, pudo hablar con autoridad acerca de la realidad de Jesús y del poder transformador de vidas del mensaje evangélico de Cristo. Vamos a tener la lectura bíblica, Primera de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 1, y continuaremos así en adelante, ¿no? Dice de la siguiente manera, la Nueva Versión Internacional. Estoy leyendo Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer al capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos,
lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos con respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, ya el capítulo 2, versículo 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Vamos entonces ahora a, disculpen, unas preguntas de exploración del texto. Y dice la primera pregunta: ¿cómo establece Juan su autoridad o sus credenciales para escribir acerca de Cristo y su mensaje evangélico? Bueno, dice el versículo 1, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. O sea, me consta de vista y de oídas, dijo Juan, y a eso le da la autoridad. No me lo contó nadie, yo estuve presente. Y la siguiente inquietud dice: ¿por qué es importante que Juan haya oído, visto y palpado a Jesús? Es importante desde el punto de vista que Él nos está dando un testimonio que tiene fundamento, un testimonio no de la imaginación, sino de su experiencia, la cual coincide con la experiencia de muchos más que pudieron ver el ministerio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Juan con la palabra comunión? Es algo que une y que nos mantiene en el común, o sea, algo en común que nos une, que nos hace tener cercanía, que nos permite estar juntos, estar de acuerdo. Y cuando habla de la comunión, al dejarnos saber del Evangelio y nosotros aceptarlo, tenemos comunión, tenemos cosas en común, el creer en Jesucristo. Y dice, y nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Estamos todos unidos en Dios, Eso es lo que tenemos en común. Vamos a decir que no nos une la raza, no nos une el lenguaje, no nos une cualquier otra cosa, costumbre, cultura, pero nos une Jesucristo, nos une el Padre, nos une el Evangelio.
¿Cómo explicaría usted el simbolismo de luz y tinieblas en la primera carta de Juan? La ausencia de luz constituye las tinieblas. La luz es Jesucristo. Entonces, todo lo que tiene ausencia de Cristo va en contra del Evangelio, no está de acuerdo al Evangelio. Así que si vamos a andar en la luz, es sinónimo de vamos a andar en Cristo, en su Evangelio. Así que la luz y las tinieblas, en este caso, tienen que ver en lo que está de acuerdo con el Evangelio, con Jesucristo, con su palabra, con Dios, y lo que tiene ausencia de Cristo, o sea, las tinieblas, ausencia de luz. ¿Qué ayuda o recursos tenemos los cristianos cuando pecamos? Bueno, el texto nos dice con toda claridad, ¿verdad? En el versículo 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, recurso, la confesión. Debemos de confesar nuestros pecados. Versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Capítulo 2, versículos 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, tenemos a Jesucristo. Y también Juan dijo: les entrego esta palabra, esta epístola, esta carta, esta escritura, para que no pequen. O sea, está hablando de los recursos que nos ayudan en el proceso de santificación, o cómo nosotros podemos tener libertad del pecado. Vamos entonces a la historia de inspiración que por lo regular nos presenta el autor de estos estudios, que dice de la siguiente manera: una familia de ardillas de cola negra hizo su casa entre las raíces del árbol al norte de mi oficina, dice el autor del libro. Hemos sido vecinos por 3 años hasta ahora. Ella me ve tocar el teclado, yo la veo guardar sus nueces y treparse por el tronco. Nos entretenemos mutuamente. Yo podría pasar todo el día observándolas, a veces lo hago, pero nunca consideré volverme en una de ellas. El mundo de las ardillas no me atrae para nada. ¿Quién quiere dormir junto a un roedor peludo con ojos redondos y brillantes? No hagan comentarios ustedes, esposas, que creen que ya lo están haciendo. Dejar de escalar las montañas rocosas, de pescar, de ir a bodas y de reírme a cambio de un hueco en la tierra y una dieta de nueces sucias, no cuenten conmigo, dice el autor. Pero sí cuenten con Jesús. ¿Qué mundo el que Él dejó? Nuestra mansión más aristocrática será como el tronco de un árbol para Él. La comida gourmet más deliciosa de la tierra sería como nueces en la mesa del cielo. Y la idea de convertirse en una ardilla con garras, dientecitos y cola peluda no es nada comparada con Dios cuando se convirtió en un embrión de una célula y entró en el vientre de María. Pero Él lo hizo. El Dios del universo pateó contra la pared de un vientre, nació en la pobreza de un campesino y pasó su primera noche en el pesebre de una vaca. ¿Para qué? Le encanta estar con los que Él ama. Reaccionemos a la historia y respondamos a esta inquietud. ¿Cómo le afecta a usted pensar que, si hubiera vivido en Nazaret, Israel, en el año 26 después de Jesucristo, podría haber sido el vecino de la esquina de Dios
mismo. El hecho de que haya referencia dónde vivía Jesús, a qué se dedicaba, quiénes eran sus padres, quiénes eran su familia, etc., me hace relacionar una vivencia. No era alguien oculto, no alguien que salió de la nada. Hay registro acerca de Jesús, de tal manera que si yo hubiese vivido en esa época, hubiese quizás hablado con él, lo hubiese saludado, no sé, pero lo que estoy tratando de decir y el propósito de la pregunta es que existió. Jesús se encarnó, Dios se encarnó y habitó entre nosotros. A ver, las enseñanzas que se atribuyeron a Cristo son ampliamente consideradas como sabias y útiles. Entonces, es muy importante si realmente vivió o no. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque pero vamos, que necesitamos oírlos a ustedes también. Yo creo que sí, porque de lo contrario sus enseñanzas serían filosofía hueca, sin experiencia. Sin embargo, ahora tenemos un respaldo de vivencia de Jesús, que vivió. Cuando dijo que había que perdonar, Él perdonó. Estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él dijo que bienaventurados los pacificadores, Él lo practicó. Cuando Pedro, por querer salvar a Jesús, que no se lo llevaran preso, saca la espada y le quita la oreja a Malco. Y Jesús le dijo que no debería de hacer eso, sino que recoge la oreja y se la vuelve a poner, etc. Una serie de muestras, de testimonio de que lo que Jesús hablaba, lo vivía. De hecho, que la gente dice que lo escuchaba porque hablaba con una autoridad que no tenían los religiosos de aquel momento. Así que es importante el saber y reconocer que Jesús vivió entre nosotros. ¿Cuáles fueron las razones que dio Juan para escribir esta epístola? Bueno, lo leímos hace un rato. Dijo: les escribo esto para que no pequen. Está escribiendo esta porción primero por inspiración del Espíritu de Dios y por obediencia a lo que Dios le está pidiendo, pero es una instrucción de cómo nosotros deberíamos de vivir nuestra vida cristiana. ¿Cómo explicaría el término vida eterna a una persona que no se formó en una iglesia? Yo le diría algo por el estilo: después de la muerte. Lo que Jesús promete después de la muerte. Diría quizás el texto donde estamos haciendo referencia del versículo 2. Dice: esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. ¿Qué vida? Y les anunciamos a ustedes la vida después de la muerte, la vida eterna, que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. O sea, el Evangelio, la vida eterna. Porque lo evidente es que todos morimos. A nadie les extraño el morir. Y no todos tienen claro. Digo, nosotros lo tenemos claro por la revelación, porque creemos en la palabra de Dios y en las promesas de nuestro Señor. Pero no hay, el único que ha venido de la muerte a la vida ha sido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo y por qué el pecado inhibe nuestra comunión con Dios? El pecado es desobediencia, es no agradar al Padre. Y nuestra naturaleza es
pecaminosa. Jesús vino a limpiarnos y a librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, el pecado nos inhabilita, no nos da pase a tener comunión con el Señor. ¿Qué nos dice la encarnación acerca del deseo de Dios de tener comunión con nosotros? Nos habla del gran amor del Padre, del gran amor de Dios, que Filipenses capítulo 2 dice de que Él no se aferró a ser como Dios, sino que vino y se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte de cruz. Es el acercamiento de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad. Es una muestra de amor profundo y el autor lo puso con las ardillas. Hay otros ejemplos que en este momento no me voy a poner a decirlos, pero es ese desequilibrio de estatus entre lo divino, o sea, Dios mismo vino a coexistir con nosotros en este mundo, y lo que demuestra es el profundo amor que Él nos tiene a nosotros. Vamos entonces a las lecciones de la vida. Dice comunión, es una palabra que se lanza mucho de un lado a otro en los círculos cristianos. Para muchos es solo un eufemismo para decir galletas y bebidas. O sea, es como vamos a tener comida en el salón social de la iglesia. Pero el término bíblico significa mucho más. La verdadera comunión o comunidad, como a veces se lo menciona, significa aquello que se comparte en común. En el momento en que confiamos en Cristo para que perdone nuestros pecados y nos declare justos, delante de Dios somos vivificados espiritualmente y la vida del Todopoderoso empieza a fluir dentro y a través de nosotros. Nos convertimos en hijos, hijas, hermanos y hermanas de Dios, juntos en una familia eterna. Con Dios y los unos a los otros, entonces compartimos una conexión eterna, una profunda unidad y una emocionante asociación con el Evangelio. Ya para cuando ustedes terminan, esta parte es sugerida, dice: Señor Jesús, gracias por dejar el cielo y mudarte al vecindario terrestre. Gracias aún más por proveer un camino para que yo comparta las infinitas bendiciones de la vida eterna. Juan entonces nos está afirmando del profundo amor de Jesús hacia la humanidad. Está defendiendo a la encarnación de Jesús, el Jesús que Él vio, que Él tocó, a quien Él observó. Así que, hermanos, espero que este estudio sea de bendición como lo ha sido para mí. Les agradezco su compañía y será hasta la próxima lección. Que Dios los bendiga.